Ok, muy buen día querido amigo, querido hermano que nos va a ver a través de este video. Hoy vamos a seguir hablando sobre el libro de Daniel y como ya saben pues lo que nosotros tratamos de hacer es llevar una secuencia y tratar de explicar capítulo por capítulo para poder entender qué significa el libro de Daniel. Así de que hoy estaríamos hablando acerca de Daniel y vamos a explicar el capítulo 5, ya que la vez pasada estuvimos explicando de capítulo 4. Así que este capítulo 5 yo lo he titulado como La última noche de Babilonia. Antes de empezar a leer el capítulo 5, quiero explicarles un poco que en el año 605 antes de Cristo, Daniel y sus amigos fueron llevados cautivos al imperio babilónico. En el capítulo anterior, en el capítulo 4, vimos y explicamos que Daniel tenía más o menos alrededor de 53 años de edad. Y en este capítulo, del 4 al capítulo 5, Daniel tiene alrededor de un aproximado de 80 años de edad. Y es a esta edad de Daniel que él presencia la caída del imperio babilónico. ¿Recuerdan ustedes aquel sueño del capítulo 2 que él le interpretó al rey Nabucodonosor de una imagen con diferentes metales? Es ahora aquí, en este capítulo, que él viene a presenciar con sus propios ojos la caída de ese imperio babilónico y la interpretación que él dio. Este imperio babilónico, todos sabemos que fue representado como una cabeza de oro. Y la caída del mayor imperio que ha habido en el mundo. ¿Por qué digo el mayor imperio? Porque no ha existido hasta nuestros tiempos hoy en día un imperio con mayor esplendor y más grande y más poderoso que este imperio babilónico. Ahora, hay cosas en la Biblia de que hay historias que nos sirven para que nosotros podamos comprender y para que están ahí como ejemplo, como para que nosotros no cometamos los mismos errores del pasado. Ahora, en el capítulo 2, Dios le permitió al rey Nabucodonosor tener ese sueño, tratando de darle un mensaje de que su imperio era momentáneo, o como quien dice, la vida de una persona solamente es momentánea, igual que un presidente, que un rey, su reinado es pasajero. Ahora, por eso el capítulo 4, Dios permitió una enfermedad a este rey, y es ahí donde él reconoció que existe un Dios en los cielos. Entonces, vamos a leer Daniel, el capítulo 4. Yo tengo por aquí la Biblia, si ustedes pueden ahí llevar la lectura. Y así ustedes pueden ver de que lo que yo estoy leyendo es cierto. También lo que yo voy a decir, ustedes lo pueden comprobar con historia, ya que también existen muchas evidencias arqueológicas de todo lo que voy a decir es cierto. Y ya que ahora tenemos la tecnología en nuestras manos, ustedes pueden ir a Google y buscar a ver si es cierto lo que yo digo. Dice Daniel capítulo 5, verso 1. Ahí tiene un título, su Biblia, Reina Valera, que dice La escritura en la pared. Y dice el verso 1. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Hasta aquí, vamos a parar aquí. Ok, hasta aquí
nosotros debemos de comprender que el rey Nabucodonosor ya no está. Él ya murió y él murió arrepentido. Primeramente quiero leerles Proverbio 21, dice: el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos hierra no es sabio. Eso nos dice el Proverbios. Ahora, posiblemente algunas personas de que sepan de medicina o que hayan estudiado medicina no van a dejar que yo mienta, porque todos sabemos de que el alcohol tiene la capacidad de destruir nuestras células. Y cuando el ser humano empieza a ceder a darse al alcohol, no solo se destruye él mismo, sino que empieza a destruir su visión. No me refiero a su vista, sino a su visión como su objetivo, y sobre todo destruye a su familia, a su esposa, a sus hijos, a sus familiares que están alrededor. Ahora, cuando una persona se empieza a dar al vicio, ya no sabe diferenciar qué es bueno y qué es lo malo. A lo malo le empieza a llamar bueno y, o sea, prácticamente no sabe. Ahora, ¿qué hizo Belsasar, este rey? Un banquete. Imagínense en ese tiempo un banquete que había música, baile, alcohol. Imagínense una gran orquesta y todo tipo de comidas y bebidas. Ahora, nuestra generación de hoy en día lo único que está haciendo es copiar lo que sucedió en los imperios pasados. Así de que hoy todo el mundo dice comamos y bebamos, no desperdiciemos el momento, hay que disfrutar la vida. Muy bien, ¿saben cuál ha sido el mayor problema de todos los imperios que han existido en el mundo? Que es cuando un imperio pierde su visión, pierde su objetivo, empiezan a practicar lo malo, lo inmoral, y es por ese motivo que los imperios anteriores han caído. Históricamente, Babilonia y el Imperio Romano tuvieron ese mayor problema, que perdieron su misión, su objetivo, empezaron a practicar lo malo y por ese motivo fue que cayeron. Ahora, una fiesta de antes, de los imperios anteriores, debía de tener tres cosas. ¿Cuáles eran? Comida, bebida y desenfreno sexual. Además de todo eso, tenían un dicho que decía: si te causa placer, hacedlo, que prácticamente viene a ser lo mismo de nuestra generación hoy en día. ¿Por qué? Porque la generación de hoy en día te dicen: no te metas en mi vida, déjame vivir mi vida, la vida es para disfrutar. Claro que sí, es cierto, la vida es para disfrutar, pero nosotros los seres humanos le llamamos disfrutar a nuestra autodestrucción. Ok, la pregunta es la siguiente: ¿quién era, para seguir explicando, quién era este rey del capítulo 1 que dice Belsasar? Después de que el rey Nabucodonosor se fue al campo, a la pradera, él tenía dos hijos, un varón y una hembra. La hembra era mayor y la hembra se casa con un hombre llamado Nabonido. Ellos tienen un hijo, el cual se llamaba Belsasar. Es quien está reinando actualmente en este capítulo que estamos leyendo. Pero quien está en el trono actualmente es Nabonido, o sea, su papá, el papá de este muchacho llamado Belsasar, el rey Belsasar. Solo que este rey Nabonido era un hombre, vamos a decir, descuidado, y él lo que hacía, reinaba en corregencia, se llamaba. O sea, él gobernaba en conjunto con su hijo. Cuando él salía, dejaba a su hijo. Entonces este rey
se le llevaba de muchos viajes, paseos, en fiestas, entonces dejaba a su hijo encargado del imperio, del reino. Así de que Belsasar viene a ser nieto del rey Nabucodonosor, y este rey Belsasar tenía más o menos una edad de 32, 36 años de edad. Como quien dice, ya toda una persona madura y pensante, que ya sabe qué cosa es lo bueno y qué cosa es lo malo. Vamos a seguir leyendo. Daniel 5, el verso 2 dice: Belsasar, o sea el rey, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes y sus mujeres y sus concubinas. Vamos a parar. Debemos comprender que cuando Nabucodonosor trajo cautivo a Daniel y a sus amigos, también trajo estos utensilios sagrados del templo. Pero este rey Nabucodonosor, hasta lo que él llegó fue que lo guardó dentro de un templo de sus dioses. Nada más, solamente los guardó, los puso ahí. Ahora, el nieto de Nabucodonosor va un poco más allá y ahora él quiere tomar vino, por supuesto, en esos utensilios sagrados. Prácticamente esto viene a ser como quien dice una rebelión. Imagínense, él ya borracho, con el gusto del vino, dice: yo voy a beber ahora en esos vasos sagrados del que dicen que es Dios, del que trajo mi padre Nabucodonosor. Ahora, ahí aparece la palabra padre, pero les estoy explicando de que Belsasar era nieto prácticamente del rey Nabucodonosor. Cada vez que ustedes lean la palabra padre en la Biblia, no siempre se refiere a tu padre biológico, padre o madre biológico. ¿Por qué motivo? Porque padre en arameo, porque abuelo en arameo no existe. Entonces cuando la Biblia hace referencia a un antecesor tuyo, lo que hace es escribirte padre. Entonces por ese motivo aparece la palabra padre, pero en realidad no es el padre biológico de este rey Belsasar, sino que es su abuelo. Ahora, miren que decía una profecía en el libro de Isaías 21:4 acerca de este imperio babilónico y de lo que iba a suceder esa noche. Dice Isaías 21, verso 4, dice: se pasmó mi corazón, el horror me ha intimidado, la noche de mi deseo se volvió en espanto. Esta profecía nos decía cómo iba a ser esta noche que estamos leyendo del capítulo 5, porque todos sabemos que el placer es momentáneo, tiene horas nada más el placer. Cuando alguna persona, o tú que me estás mirando, te drogas, fumas, tomas alcohol, baila, bien sabemos de que es momentáneo, solamente dura horas. Cuando estás en la discoteca, se apagan las luces, no hay más alcohol, cierran la disco. Bueno, cuando está todo eso encendido, hay música, eres feliz con el gusto del alcohol, las luces, la música. Pero cuando se apaga, se cierra la disco, no hay más alcohol, tú te sigues sintiendo una persona vacía. Y no me dejas mentir que sabes que es cierto. Ahora, vamos a seguir explicando. Nuestro Señor Jesús, Él explicó cómo sería el tiempo del fin. En Mateo 24:37, Él dijo: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró al arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todo, así también será la venida del Hijo del Hombre. O sea, no está mal que disfrutes, no está mal que se casen, nada de eso. Simple y sencillamente lo que te quiere explicar el libro de Mateo es que cuando Jesús venga,
cada quien va a estar distraído en sus quehaceres cotidianos, en nuestros trabajos, enfiestados, entregados a los placeres del mundo. O sea, todo el mundo va a estar distraído, y el problema es que nosotros le llamamos disfrutar a lo que hoy en día es perversión. Pero vamos a seguir leyendo. Dice Daniel verso 3, dice: entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes y sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Muy bien, el rey Belsasar, este muchacho, no sabía que mientras él se emborrachaba y adoraban a sus ídolos, él estaba prácticamente poniendo al imperio en el mismo orden que decía la profecía. ¿Recuerdan ustedes de qué está hecha la imagen que soñó el rey Nabucodonosor en el capítulo 2? Oro, plata, bronce y metal. Es en ese mismo orden que este rey está poniendo, y es lo que está haciendo él actualmente. Dice el verso 5: en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelabro sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Aquí estamos mirando un hecho prácticamente sobrenatural. Los dedos de una mano se aparecen en una fiesta y escriben en una pared. Ahora, ¿y qué pasó? Pues vamos a seguir leyendo. El verso 6 dice: entonces el rey palideció y sus pensamientos se turbaron y se debilitaron, sus lomos y sus rodillas daban la una con la otra, y el rey gritó en alta voz que hiciesen venir a los magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura, y un collar de oro llevará en su cuello, y él será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Muy bien, vean ustedes cómo describe ahí la Biblia. Dice de que se debilitaron sus lomos, sus rodillas daban la una con la otra. O sea, prácticamente él estaba temblando. Y vean ahí dice en el verso 7, dice que cualquiera que le pueda dar la interpretación, dice de que será el tercer señor en el reino. ¿Por qué dice el tercer? Porque él era el segundo. Porque el primero era su papá, Nabonido, y él era el segundo. Entonces, el que le pueda dar la interpretación va a ser el tercero en el reino. Ahora, por tercera o cuarta vez, sus magos, sabios, astrólogos y adivinos no pudieron hacer nada, no pudieron interpretarle nada a este rey. Ahora, entonces, ¿qué pasó? Que sigue después. Vamos a seguir leyendo. El verso 10 dice: la reina, por las palabras del rey y sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. En los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como la sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños, descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel.
el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Porque dice ahí que entró la reina. Porque la reina es su mamá, o sea, la mamá de este rey Belsasar. ¿Por qué? Porque la reina es la esposa del rey Nabonido y Belsasar es el hijo de la reina. Evidentemente podemos ver, dice, de que la reina entró. Sabemos perfectamente de que ella no asistió a esta fiesta. Y su padre Nabucodonosor tuvo que haberla instruido y ella sabía todo lo que le había sucedido a su padre Nabucodonosor, que él había sido enviado a una pradera, al campo. Dice el verso 13, dice, entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judea, que mi padre trajo de Judea? Muy bien, ¿cuántos años tenía Daniel hasta aquí a esta escena? Más o menos 80 años de edad. Pero no se imaginen ustedes aquel viejito todo cusco entrando con un bordón. No, imagínense aquel Daniel, porque las personas antes vivían muchos años. Así de que imagínense aquel hombre potente todavía. Y mientras toda la música estaba parada, toda la orquesta se paró todo en silencio, todos estaban asustados. Y cuando Daniel llega, imagínense ustedes, él asustado, ¿qué pasó? ¿Por qué me mandan a llamar? Y cuando entra Daniel, le dice el rey Belsasar, como en forma de burla, ah, tú eres aquel cautivo que trajo mi padre. Prácticamente todavía este rey se sigue burlando de Daniel. Ahora la pregunta es la siguiente, ¿quién no conocía a Daniel? Si Daniel tenía toda una vida sirviendo en el templo, cuando estaba Nabucodonosor, debían de conocerlo. Pero vamos a seguir leyendo qué dice la Biblia. El verso 14 dice, el rey, o sea, el rey Belsasar le dice a Daniel, yo he oído de ti que el Espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mis sabios astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no ha podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones, resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Así que Daniel primero le va a hacer recordar a este rey lo que su abuelo había hecho. La pregunta es la siguiente. ¿Ustedes creen que su madre, o sea, la mamá de este rey Belsasar, la reina, no le había contado lo que le pasó a su padre, a su antecesor, o sea, a su abuelo Nabucodonosor? ¿Creen ustedes de que tal vez su mamá no le había contado? Claro que sí, debía de haberle contado la historia. Pero, ¿cómo podemos ver? Evidentemente, esto es lo que hace el vicio. Cuando tú tienes vicio, pierdes la memoria, pierdes tu visión, te lleva a la soberbia prácticamente. Dice Daniel, verso 17. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le diré la interpretación. Así que Daniel, él sabe que es la última oportunidad que tiene delante de este rey y le va a dar un mensaje. Y dice, el Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad por la grandeza que él le dio. Todos los pueblos, naciones, lenguas y temían delante de él, a quien quería mataba y quien daba vida engrandecía a quien quería, humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojando de su gloria, fue echado de delante de los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a la de la bestia
y con asnos monteses fue su morada, hierba le hicieron comer como al buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él a quien le place. Y tú, Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo esto. Ahí está. Yo les pregunté de que si ustedes creían de que si este rey Belsasar sabía esto. Claro que sí. Ahí dice el verso 22. Y tú, Belsasar, sabiendo esto, no te has humillado, dice. Ahora, se dan cuenta de que sí sabía de que su madre sí le había contado a su hijo qué le había pasado a su abuelo Nabucodonosor, pero este muchacho solo se la lleva enfiestado con sus vicios, sus placeres, y de esto te olvidaste prácticamente. Eso es lo que le está queriendo decir Daniel. Vamos a seguir leyendo, dice el verso 23. Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, y bebiste vino en ello. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son tus caminos, nunca honraste. Ahora, ¿por qué Dios tuvo otro método con este rey Nabucodonosor? Porque Nabucodonosor no sabía nada, nadie le había explicado nada, y este rey Belsasar, sabiendo todo esto, vamos a decir, le valió un comino, porque ya lo sabía. Mientras más sepas, prácticamente más responsabilidad tiene. Muy bien, y esto es lo que escribió la mano en la pared, el verso 24. Entonces su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Entonces le dice Daniel, ahora te voy a decir qué significa, su interpretación. Dice el verso 26, esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Verso 27, Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar a vestir a Daniel de púrpura y poner su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Dice el verso 30. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío el Medo tomó el reino siendo de 62 años. Muy bien, hasta ahí llega el capítulo 5. Mientras este rey Belsasar estaba borracho con sus príncipes y su ejército estaba distraído, no sé si también estaban borrachos, entraron los medos y los persas y Babilonia se acabó. En el año 539 el rey Ciro y el rey Darío, o sea, los medos y los persas, se juntaron dos imperios para derrotar a Babilonia. Mientras ellos estaban borrachos, en esa noche, ellos desviaron prácticamente el río Éufrates que pasaba por Babilonia, y ellos entraron por ahí. La arqueología demuestra que esto que yo les estoy diciendo es cierto. Ahora, el rey Ciro entró y mató a todos sus gobernantes y luego tomó al pueblo en paz. Nuevo gobernante y se acabó Babilonia. ¿Qué dice el capítulo 2 de la imagen de Daniel? Dice, la cabeza de esta imagen era de oro fino, o sea, hablando de Babilonia, y luego sigue diciendo, su pecho y sus brazos de plata. O sea, está diciendo de que el segundo imperio que vendría después de Babilonia es un poco más débil. Oro, plata, ahora sigue el imperio de plata. La pregunta es la siguiente. Si Babilonia ya cayó, entonces, ¿qué quiere decir Apocalipsis
18, el verso 2, cuando dice, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados, ni recibas parte de las plagas. Si la Babilonia literal ya cayó cuando todavía estaba vivo el profeta Daniel, ¿de qué Babilonia está hablando en Apocalipsis? Si de Daniel, del libro de Daniel al libro de Apocalipsis hay como 2000 años de diferencia, Babilonia ya pasó. Entonces, ¿de qué está hablando o qué significa Apocalipsis? Porque la Babilonia literal ya pasó, ya cayó. Ahora en Apocalipsis me dice que hay una Babilonia espiritual. Babilonia viene de Babel. Cuando se construyó la torre de Babel fue confusión de lenguas. Entonces, hay una Babilonia que es confusión de religión. Que hoy en día existen más de 34.000 religiones en el mundo y todos los días se abre una nueva iglesia con Biblia en mano y todo el mundo tiene la verdad. Ahora tú vas a una iglesia y si no lees Biblia, no sabes quién te está diciendo la verdad. Y mira que es en Apocalipsis 16, el verso 12. Dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Y el agua de este se secó para que estuviese preparado para el camino a los reyes del oriente. Mira bien, cuando dice el río Éufrates, lo que hace Apocalipsis es tomar una figura literaria de algo real que ya pasó, que fue lo que sucedió, lo que estábamos leyendo en Daniel capítulo 5, que el rey Ciro y Darío secaron el río Éufrates y ellos entraron por ahí. Pero en Apocalipsis me dice de que el río Éufrates se secó. Entonces habría que entender qué es el río Éufrates en Apocalipsis. Y luego dice de que está preparado para el camino para los reyes del oriente. Los reyes del oriente en este caso era Ciro y Darío, o sea los medos y los persas. Ellos eran los reyes del oriente. Pero entonces, ¿qué significa los reyes del oriente en Apocalipsis? Debemos de entender qué significa los reyes del oriente en el Apocalipsis. ¿Qué nos quiere dar a entender? Entonces más adelante vamos a ver qué es el río Éufrates, quiénes son los reyes del oriente. Así de que cuando terminemos de explicar Daniel, vamos a tratar de explicar Apocalipsis y unas otras cosas más que son muy interesantes para que nosotros podamos entender. Pero voy a terminar dando un mensaje. Lo más importante que nos resalta en Apocalipsis es que hay un mensaje para la iglesia y dice, salid de ahí, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus plagas, hablando de Babilonia. Yo te voy a decir algo, una iglesia no te salva. El que tú vayas todos los días a una iglesia o que vayas todos los domingos a una iglesia, que es lo tradicional, eso no te va a salvar. El que tú cantes, el que tú prediques, el que tú dances, eso no te va a salvar. Quien salva es Cristo Jesús. Sal de la confusión, hermano. Revisa tus creencias si están de acuerdo a la Biblia. Porque hoy en día se predica mucha filosofía y tradición y mandamientos de hombre. Todo lo que tú crees tiene que estar fundamentado en la Biblia. No en lo que dice tu pastor, no en lo que te dice, no sé, en lo que te interpreta. Revisa tus creencias a ver si es cierto. Porque a veces nosotros seguimos una tradición de nuestros padres. Claro que no está mal, digamos. Lo que pasa es que todo lo que nosotros hacemos debe estar fundamentado el porqué en la Biblia, no en una tradición de hombres, ¿verdad? Así de que sal de esas iglesias sensacionalistas, porque unas gritan, otras bailan, otras danzan, otras tienen lenguas extrañas, otras hacen milagros. Pero la pregunta es la siguiente:
lo que ellos están haciendo está fundamentado con la Biblia,